Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 2 de esta serie de videos. Mi nombre es Oscar, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, y en este video voy a tratar el tema general de la corrupción y sus consecuencias para un país y para nosotros como ciudadanos, es decir, explicarles por qué debería importarnos este hecho. Como objetivos, vamos a apuntar hacia dar a conocer cuáles son las consecuencias de la corrupción y cómo afectan a nuestros derechos. Luego, dar a entender cómo afecta la economía y nuestra relación con otros países. Por eso, es importante que iniciemos hablando de la práctica de la corrupción, seguir conociendo cuál es la clasificación de esas prácticas y finalmente tratar sus consecuencias. La práctica de la corrupción. Todos podemos intuir que la corrupción es un fenómeno social que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, desde siempre, y es uno de los obstáculos principales para el crecimiento económico de un país. Otra cosa muy importante es que la corrupción no solo está vinculada con el uso indebido del dinero, entonces, lejos de decir que las autoridades se quedan con el dinero del pueblo, tenemos que aprender a verla más como el uso del poder para fines no oficiales, y entre las acciones que conllevan los actos de corrupción vamos a poder encontrar a los sobornos, la extorsión o incluso algo que es menos pronunciado, la abstención injustificada de una autoridad para asistir a laborar. Como les decía, la corrupción es en general el aprovechamiento indebido del poder y su práctica es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. En el ejemplo de la imagen se observa un acto de soborno que, si desean observar con más detenimiento, pueden poner pausa a este video y leerlo con detalle. Procedo a la clasificación de la corrupción. Hay una clasificación conocida para la corrupción en la cual se distingue una denominada gran corrupción de otra llamada corrupción menor. La gran corrupción refiere a la corrupción por parte de los jefes de Estado o los altos funcionarios y se caracteriza porque por lo general indica grandes cantidades de bienes. Por otro lado, tenemos a la corrupción menor, que es la corrupción que las personas viven en sus encuentros con funcionarios o cuando utilizan servicios públicos como hospitales, escuelas, en el otorgue de licencias, por ejemplo, con los policías u otros. Y esta se caracteriza por ser casi siempre con sumas de dinero modestas. Algo extra a ello es que este tipo de corrupción requiere de la participación de dos actores, uno que, por su posición de poder, puede ofrecer algo valioso y otro que está dispuesto a pagar un soborno para obtenerlo, y puede suceder en los lugares menos pensados y con las personas menos esperadas. En las escuelas, por ejemplo, la corrupción podría producirse entre profesores y alumnos, ya sea con la venta de calificaciones, entre padres y maestros con la compra de notas aprobatorias para sus hijos, o entre directores y profesores para la venta de plazas. En las calles puede darse con los policías y las coimas. Sabemos que específicamente ambos tipos de corrupción traen consecuencias al país, pero en este video buscamos orientarlos mejor a conocer la importancia de nuestra decisión en una elección y su relación con la corrupción. Consecuencias de la corrupción. Entremos entonces al ámbito de las consecuencias. ¿Por qué creemos que es importante vincular la corrupción con nuestros derechos humanos? Es decir, ¿en qué nos está repercutiendo esto a nosotros como comunidad? ¿Por qué debería importarme a mí como ciudadano? Una razón es que la corrupción tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas pobres, los refugiados y los prisioneros. Es decir, está generando desigualdad en la distribución de sus derechos, desigualdad y discriminación en algunos casos. Por ejemplo, los sobornos que existen hacia las autoridades generan que no exista justicia adecuada, o que, debido a la desviación de fondos, no se puede acceder a una vivienda adecuada debido a estas acciones corruptas. Y esto significa una vulneración a todos los peruanos, incluyendo también a las personas que menos tienen. Si pasamos a analizar otras consecuencias un poco más allá de los derechos, tenemos que la corrupción erosiona la credibilidad en los gobiernos y la legitimidad de estos, porque produce desconfianza en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas, lo que a veces conlleva a que la gente adopte estrategias menos cooperativas con el gobierno, como evasión de impuestos u otros, afectando de esa manera el crecimiento económico. Además, reproduce una concepción patrimonialista del poder, es decir, que los candidatos empiezan a ver su cargo como un bien o una meta, mas no como un cargo. Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos ayuden al desarrollo y el bienestar social, es decir, que produce que haya una baja inversión en el país debido a la desviación del presupuesto de los peruanos. Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular, es decir, que se mueven regidos por algo más o buscando un interés.
revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. A partir de ello, otros países van a temer invertir con nuestro país, dada su condición de corrupción, ya que los niveles de corrupción son evaluados también para comercializar entre países, lo que nos ocasiona una baja productividad y la desaparición de ese posible avance económico. Para finalizar, el siguiente diagrama resume muy bien estas consecuencias y ahora voy a proceder a explicárselos. Empezamos por el círculo de la corrupción. La corrupción genera que la gente desconfíe en el gobierno y adopte estrategias poco cooperativas con él. Por ello decimos que genera desconfianza en el gobierno, llevando incluso a la evasión de impuestos, la cual a su vez causa que haya un menor presupuesto. Recordemos que ese presupuesto está dirigido a salarios en el sector público y además a la vigilancia, y si hay menos vigilancia, crecen las oportunidades para la corrupción. De acuerdo al tema presentado, podemos sacar nuestras conclusiones. La primera, que la corrupción afecta tanto nuestros derechos como los de las personas vulnerables, generando de esta forma impactos desproporcionales. Y la segunda, que la corrupción afecta nuestra relación con otros países porque genera un historial que puede ser desconfiable para otras naciones. Para finalizar, quiero citar una frase de Paul Park y Kamul Hassan: la corrupción odia lo que no está corrupto. Cuando no tienes una postura en contra de la corrupción, tácitamente la apoyas. Y bueno, hasta aquí la presentación. Espero que haya sido de su agrado y les haya ayudado un poco a clarificar sobre el impacto de la corrupción hacia nuestra comunidad. Los esperamos en el capítulo 3. Hasta la próxima.